Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto su amiga Lili Rincón desde Régimen de Chiapas. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra bella capital Tuxtleca, por supuesto, mi bello estado de Chiapas. Gracias a ustedes por su amable atención, por permanecer conmigo y los invito a que así sea hasta el final de esta entrevista. Gracias por seguirnos y por vernos vía Facebook Live, como en esta ocasión, y en cada una de nuestras redes sociales, recuerden todas como Régimen de Chiapas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y demás. Y bueno, ustedes preguntarán, ¿qué tiene hoy para nosotros? ¿Qué vamos a tratar? ¿De qué tema? Pues nada más ni nada menos que la agenda legislativa. Y me siento muy contenta porque de nueva cuenta tengo a un estimado amigo diputado, ya ahora sí puedo decir que ya está en funciones como diputado, y bueno, vamos a darle la bienvenida a mi invitado el día de hoy, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano. Él es diputado local por el estado de Chiapas y representando ya en el Honorable Congreso del Estado. Como siempre es grato saludarlo, estimado diputado, bienvenido. Muchas gracias, Lili Rincón, un buen día para ti, para Bernardo, para el equipo de Régimen de Chiapas. Y hoy, de nueva cuenta, agradezco mucho esta oportunidad que me dan a la empresa de platicar, y de platicar sobre todo contigo, que eres una representante de las mujeres en el periodismo brillante, como las hay en miles aquí en el estado de Chiapas. Y bueno, pues yo estoy listo para empezar a platicar contigo sobre lo que yo he definido como una agenda legislativa particular como diputado del Congreso de Chiapas, del estado de Chiapas, miembro de la fracción parlamentaria de Morena. Así que estoy listo, Lili. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, porque sabemos que cuenta con una agenda bastante agotadora por todas las funciones y actividades que corresponden. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a esto. Y no puedo empezar, no puedo iniciar esta entrevista sin antes preguntar, desde su perspectiva, estimado diputado, ¿cómo vamos ahorita en el Congreso del Estado? ¿Cómo van marchando las cosas? Bien, Lili, yo iniciaría platicándote a ti, al auditorio, que el Congreso del Estado de Chiapas inicia muy bien. Inicia muy bien desde la integración de la misma Cámara de Diputadas y de Diputados en el estado de Chiapas, porque somos 40 diputadas y somos 40 entre diputadas y diputados. De estos 40 legisladores, 25 son mujeres y 15 varones. Y dentro de los 40 hay una importante integración de los diferentes grupos de la geografía chiapaneca, como lo sabes, en los 24 distritos, pero además está representada muy bien la mujer, 25 legisladoras brillantes todas. Y de estos 40 hay representantes de los grupos y comunidades indígenas. Hay representantes de los jóvenes, hay mujeres y hombres jóvenes, diputadas y diputados. El legislador de mayor edad soy yo. O sea, es un congreso de la juventud. Y eso nos lleva a tener la oportunidad de ser un gran congreso que permita, desde la responsabilidad legislativa, dentro de la división de poderes, porque todos sabemos que el gobierno de la República está dividido en 3 poderes, claro: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y nosotros, en nuestra responsabilidad legislativa y en la autonomía del mismo, como legislador de Morena, para mí es una gran oportunidad
de iniciar los trabajos en este Congreso que nos lleven a concluir esta administración de Rutilio Escandón Cadenas con una revisión muy cuidadosa, primero de lo que está definido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 de Chiapas. Una agenda que cumpla también con los compromisos que hicieron durante campaña, que están registrados en el INE, de las y los diputados, y que estos compromisos, esta agenda legislativa que tenemos que tener lista, pues tenga un objetivo principal. El objetivo principal para el Congreso de Chiapas debe de ser tener las mejores leyes, los mejores ordenamientos, las mejores normas que permitan ir al parejo que el Ejecutivo y el Judicial en la búsqueda del desarrollo del Estado de Chiapas para que las y los chiapanecos vivan en mejores condiciones de vida con normas y leyes que se los permitan. Excelente, excelente. Qué gusto tenerlo, estimado diputado. Estamos comentando tantito fuera del aire antes de entrar a la entrevista. Ojalá que usted sirva de ejemplo para otros colegas más diputados, diputadas también que ahorita están en la actual legislatura, para dar a conocer a la ciudadanía, al auditorio, que sigue dentro de Chiapas y también en cualquier parte de nuestra república o fuera del país incluso, todo lo que acontece en la política. La política es un eje primordial, es lo que mueve diferentes tipos de esquemas. Sin la política no podríamos estar tampoco, es sumamente importante. Y qué gusto que hoy se pueda dar el tiempo y nos dé ese espacio para poder comunicar lo que usted está trabajando en sus actividades en esta agenda legislativa. Es un gusto. Gracias. Mira Lili y al auditorio. El Congreso de Chiapas es un espacio, es el centro de discusión legislativa de las tareas, de los programas, de las aspiraciones del pueblo. Entonces, el Congreso se convierte en el gran espacio democrático para conocer, dar a conocer a las y los chiapanecos qué es lo que estamos haciendo. Claro. Y una de las tareas principales precisamente es el de informar y el de comunicar, máximo en estos tiempos tan especiales que nos obligan a una comunicación diferente, pero lo comentaré eso más tarde. Entonces, esa es tarea de las y los legisladores. Nosotros tenemos que, como diputadas y diputados, tenemos que hacer valer la voz soberana del pueblo. ¿Y cómo lo haces? Escuchándolos, platicando con ellos. Pero en las condiciones actuales, en donde la comunicación frente a frente se ha delimitado por las condiciones de salubridad, nos lleva a otras estrategias que también después platicaremos. Pero esta búsqueda de comunicación y de escuchar la voz del pueblo, entonces nos lleva a que este Congreso, y este es uno de mis puntos de la agenda legislativa, en la Constitución establezca la figura del Parlamento abierto. El gobernador de Chiapas lo ha dicho, Rutilio Escandón Cadenas, hay que escuchar a la ciudadanía, por eso es tan importante que hayas iniciado con este comentario, Lili. Dice Rutilio Escandón Cadenas, y lo dijo en el Congreso de Chiapas, tenemos que escuchar a la ciudadanía. Es la parte principal de cualquier servidor público, independientemente del poder en el que tú estés trabajando, ejecutivo, legislativo o judicial. Entonces, ¿qué hacer para escuchar al pueblo? Bueno, regularlo, y lo ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que todos los días está desde las 7 de la mañana informando al pueblo. Pero además de esto, con reformas importantes a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con las consultas populares y con la apertura a través
de precisamente el Parlamento abierto. Entonces nosotros tenemos que ir más allá de lo que está pasando en este momento en Chiapas, en México y en el mundo. O sea, escuchar a la sociedad en los temas que vamos a plantear. Y un ejemplo muy rápido, sin meterme de lleno, que ahorita está en discusión en todo el país, el tema de la reforma eléctrica. Pero hay muchos temas en donde tenemos que abrir los espacios de comunicación. Y sí, el Congreso de Chiapas ha realizado foros, ha realizado encuentros, ahora son virtuales muchos de ellos, pero tenemos que regularlo desde el legislativo, creando la figura del Parlamento abierto que esté regulado dentro de la Constitución política del Estado de Chiapas. Ese es uno de los puntos. Pero hay otro punto también que quisiera aprovechar esta oportunidad que me das, Lili, para comentar lo que te decía al inicio. El Congreso de Chiapas es un congreso de jóvenes, de muchos jóvenes, y por ello nosotros tenemos que analizar, estudiar, revisar, discutir todo lo relacionado con los jóvenes. Una disculpa, por favor. Los jóvenes en Chiapas, fíjate, representan más del 50% de la población. La edad promedio de los jóvenes en Chiapas, o la edad promedio de la población en Chiapas, es de 24 años. Casi son más de 3 millones de jóvenes, si mal no recuerdo, 1.580.000 de mujeres, hombres, el 52%, 51% son mujeres, el 49, 48 son hombres. Entonces, hay que atender todos los temas relacionados con la juventud. Tenemos que revisar la ley estatal de la juventud que se publicó desde el 2012. O sea, en el año 2012, ya casi hace 10 años, se publica la ley de la juventud para el estado de Chiapas. En estos 10 años ha habido muchos acontecimientos que modifican la actuación de las y los jóvenes. Y más en este momento, en donde la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19 llevó a los jóvenes hoy a trabajar de manera diferente, a estudiar de manera diferente, a buscar empleos, espacios laborales, espacios de trabajo de manera diferente, porque al cerrarse las oficinas, por el acceso a las oficinas, a los encuentros de hacer citas para conseguir un trabajo, modifica toda la forma. Y nosotros tenemos como legisladores, con mis compañeras y compañeros diputados, ver, analizar qué tenemos que reformar en la ley para que los jóvenes, ante la situación no nada más de Chiapas, sino de México y del mundo, tengan mayores espacios de acceso al trabajo, pero al trabajo formal. Sí. Un trabajo formal que les permita tener, al igual que cualquier trabajador, un derecho a la educación para sus hijos, que tengan el derecho a la salud, que tengan las oportunidades de obtener una vivienda. Y en eso hay que reconocer que el gobierno de Chiapas, hace unas semanas, el gobernador tuvo encuentros diversos con jóvenes, en donde expresó precisamente la necesidad de buscar apoyo para los mismos a través de que las micro, pequeñas y medianas empresas, donde los jóvenes están muy metidos, pues pudieran tener acceso a créditos a través de Nacional Financiera y
cómo también en esta nueva circunstancia, cómo se va a regular el trabajo en casa, porque hoy los jóvenes ya están trabajando en casa. Afortunadamente cada día va disminuyendo el índice de personas contagiadas. Hoy escuchaba una noticia que la Ciudad de México ya entra a semáforo verde y nuestro estado de Chiapas se ha mantenido en semáforo verde durante mucho tiempo. Ha sido los estados en el país que más tiempo se ha mantenido en semáforo verde. Entonces, todos estos acontecimientos nos llevan a revisar la ley de la juventud del estado de Chiapas, por lo que te he dicho. Hay ejemplos muy interesantes de mujeres y hombres chiapanecos que están destacando, que están sobresaliendo. El día de antier hubo una reunión, un encuentro del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, con un grupo de jóvenes que tienen proyectos con la NASA. En el tránsito o en el proyecto a Marte, había un joven chiapaneco. Bueno, qué mejor recordar en fecha reciente la valiosa medalla que trajo una mujer chiapaneca, joven como tú, que nos llenó de emoción y marcó la presencia a nivel mundial del estado de Chiapas. Entonces, por ello, insisto en mi agenda legislativa, ese es uno de los temas principales, que es el emprendimiento juvenil, la búsqueda para que los jóvenes tengan mayores oportunidades y que sus empleos sean formales. Y en la educación, pues volver a abrir las oportunidades para los intercambios de conocimientos a nivel internacional. Así es, estimado diputado, y bueno, ahorita que ya estamos prácticamente entrando en materia acerca de sus 7 temas de la agenda legislativa en la cual pues usted ha propuesto como diputado local, tenemos 7 temas muy importantes. Ahorita ya nos adelantamos por uno, que es la juventud. También tenemos el tema de lo que es migración, parlamento abierto, ¿no? La prevención de la violencia, que también es un tema ahorita bastante interesante, relevante, el emprendimiento, el empleo juvenil, que también estamos tratando ya un poco de esto, y el tema de la mujer, ¿no? Son 7 temas fundamentales, interesantes, actuales, ¿no? Son los temas en los que usted está pues proponiendo diversas, ¿cómo podríamos plantearle? Esquemas para poder llevar a cabo en los diversos municipios, pues en su agenda legislativa. Vamos a entrar un poco en materia acerca de estos temas, si le parece, estimado diputado. Vamos a iniciar con el tema de la migración. Bueno, el estado de Chiapas siempre se ha caracterizado por ser un estado vecino con Guatemala. La frontera sur de México, que son más de 1.140 kilómetros, en su gran mayoría, 546 kilómetros corresponden al estado de Chiapas. Siempre hubo ese intercambio migratorio, principalmente con nuestros vecinos de Guatemala. O sea, Chiapas y Tapachula, la capital económica, como se le denomina, de Chiapas, se mantuvo durante mucho tiempo por ese intercambio permanente con Centroamérica. Vale recordar, Lili, que periódicamente ingresaban a nuestro país con tarjetas autorizadas, tarjetas de trabajo permanente o trabajo trabajo laboral, se me olvida ahora el nombre, pero los guatemaltecos con sus familias accesaban de manera temporal, con un permiso que daba migración, a trabajar a las fincas cafetaleras, a las fincas bananeras, etcétera. Entonces siempre ha habido un espíritu de
relación con Centroamérica que nos ha permitido mantener una economía muy importante en Tapachula, en la frontera sur. Pero todo esto se vino a descomponer de alguna manera a partir de 2018 con las caravanas que empezaron a emigrar de Honduras, sí, El Salvador y Guatemala. Esto trajo un desconcierto para todos. Claro. Y México se ha caracterizado por el ser uno de los países que está dentro del Pacto Mundial de la Migración, un acuerdo internacional en donde se dice que la migración debe de ser ordenada, regulada y documentada. Pero llegan miles de personas migrantes que quieren entrar al país, y la frontera que tenemos, la que se tiene más amplia, es la de Chiapas, y viene a convulsionar de alguna manera al estado de Chiapas. Estas grandes migraciones que se dieron trajeron como consecuencia inclusive que los Estados Unidos, en la anterior administración de Donald Trump, fijara al gobierno de México que si no se paraba la migración, iban a fijarnos aranceles muy altos a los diferentes productos que salen de México. Eso llevó a que el país tomara decisiones pues de control en la frontera más estrictas, más enérgicas, y de alguna manera tuvo que pararse ahí la migración, pero nos ocasionó problemas al interior de los municipios porque hay reformas a la ley de migración, hay reformas que dicen, por ejemplo, las niñas y niños y adolescentes ya no estarán en una estación migratoria donde están todos los migrantes, que por cierto, migran no por irse a pasear a México, a Estados Unidos, migran, salen de sus países por las condiciones económicas de inseguridad, inclusive por el cambio climático. Entonces, estas niñas y niños y adolescentes tienen que ser cuidados y protegidos en los DIF municipales. Esto significó pues una necesidad de incrementar las condiciones de los DIF, tener que respetar sus derechos humanos de las niñas y los niños, pues dándoles educación, dándoles alimentación. Entonces ocasiona que los gastos de los municipios pues se incrementen, pero además la concentración ya cada día tan alta de migrantes pues lleva a que los propios municipios tengan que buscar mayores recursos. Entonces el problema de la migración se descompuso, por así decirlo, porque de esa migración permanente de guatemaltecos principalmente, se incrementó con el ingreso a México a través de Chiapas de haitianos, claro, de gente de África, de Camerún, sí, de venezolanos, hasta de afganos, de brasileños, de chilenos, etcétera. Y lleva a que se tomen, insisto, pues decisiones tan difíciles como la que hizo el gobierno de Guatemala de cerrar la frontera. Y esto trae como consecuencia también que la economía de Tapachula, que se da a través de estas migraciones, pues se vino para abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo? Bueno, que hoy lo estamos viendo en la búsqueda y en la búsqueda de estar en México y en Chiapas, en la permanencia. ¿Qué están haciendo ahorita los y las migrantes? Buscando el matrimonio con locales a efecto de tener un estatus de permanencia en el país. ¿Sí? El nacimiento de niños, si bien la Constitución nos dice que deben ser protegidos y serán mexicanos, pues sí, pero tenemos todo esto que empezarlo a ver, claro, las nuevas integraciones familiares. En estos matrimonios que se están dando, algunos por conveniencia, pero otros más son porque hay una relación afectuosa entre algún migrante, alguna migrante con algún connacional.
Entonces, ¿qué vamos a hacer también con esto? Por ello, yo he propuesto que elaborar una ley estatal de migración que ante las condiciones que se están dando en el país y en especial en Chiapas a partir de 2018, nosotros tenemos que tener un ordenamiento estatal que vea esos temas de migración, en donde, y con todo respeto a los derechos humanos de las y los migrantes, pero primero son los connacionales, primero son las y los chiapanecos en temas de trabajo, en temas de vivienda, etcétera. Pero tampoco podemos dejar de lado a estas mujeres y hombres que piden vivir o piden que se regulen sus documentos a efecto de poder continuar con su migración. Un tema sin duda muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, y que nos ha llevado a Chiapas, desafortunadamente, a imágenes terribles, sí, en donde pues, agentes o personal de migración han hecho en una actitud totalmente irresponsable, ventajosa, criminal, la falta de respeto a los derechos humanos de los migrantes, y que finalmente quien aparece pues es nuestro Estado, claro, común, y Chiapas nada más es un paso para los migrantes, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a entrar con el siguiente tema, todos muy interesantes. Gracias. El Parlamento Abierto. Bueno, el Parlamento Abierto ya es una figura que está en la mayoría de los congresos, de alguna forma también en Chiapas, porque se dan foros, se dan pláticas, pero no está regulado en la Constitución y tenemos que hacerlo. O sea, vuelvo a lo mismo, hay que escuchar a la gente, porque esa es la responsabilidad de un legislador, estar muy cerca de los problemas de la ciudadanía, y las y los diputados, ¿cómo van a estar cerca de la ciudadanía? Pues escuchándolos, pero escuchándolos con orden, y que los planteamientos que ellos hagan se registren, se tengan en cuenta para cualquier iniciativa, reforma de ley o exhorto, toda la actividad legislativa en temas tan importantes, sobre todo como reformas a la Constitución, o temas importantes como precisamente el tema migratorio, el tema de las mujeres, pues debe de ser escuchada toda la sociedad. Por ello es que la figura de Parlamento Abierto debe de estar en la Constitución, debe estar regulado por las leyes de Chiapas. Hablemos ahora también acerca de la prevención de la violencia, estimado diputado. Y es un tema muy delicado, es un tema que está en la nota nacional todos los días, pero es un tema también en donde yo quisiera decir que las acciones del gobierno de Chiapas han sido muy importantes en ese sentido. Y una de las acciones que vale reconocer al Ejecutivo es el que todos los días hay una mesa de seguridad en donde, en reunión con el gobernador de Chiapas, los representantes de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en fin, trabajan conjuntamente para analizar qué es lo que está sucediendo en Chiapas y en el país. Y bueno, en esa definición, en ese análisis diario, pues nos da la oportunidad de saber que ahí está el Ejecutivo, pero también nos lleva a que nosotros, los legisladores y las legisladoras, revisemos si están bien los ordenamientos en esa materia. Y tenemos que reconocer aquí también que para la prevención precisamente de la delincuencia, de los problemas sociales, y para evitar que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia y que haya oportunidad de dinero, pues vale reconocer que el gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él reguló y logró que en la Constitución estén los programas de bienestar para las y los mexicanos. Y en el tema de los jóvenes, bueno, pues que tienen la oportunidad
de trabajar aprendiendo en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Está el programa de las becas para los jóvenes estudiantes, y que esto de alguna manera te lleva a que tengas un ingreso que te permite apoyar a la familia. Yo creo que en el estado de Chiapas habrá muy pocas, contadas familias en las que no tienen un apoyo de estos programas de bienestar. Y esto de alguna manera permite cierta economía, permitió inclusive durante la pandemia, en el momento más difícil de la pandemia, que hubiese ingresos en la familia para poder apoyar en su economía. Entonces, estos programas, estas reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, pues nos llevan a la búsqueda de una mayor seguridad. Pero nosotros tenemos que revisar las modificaciones que hizo el gobierno de Chiapas al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 para ver cómo vamos y qué tenemos que hacer desde lo legislativo precisamente para estos temas. Así es. A ver, ya tocamos el tema de migración, juventud, Parlamento abierto, prevención de la violencia. Pero hay un tema ahí muy importante que se me estaba pasando, que en el de los jóvenes. Fíjate, uno de los temas de mayor importancia, Lili, auditorio, es el de los suicidios. Exacto. El de los suicidios, que entre la población joven chiapaneca ha habido un incremento. Entonces, esto es lo que tenemos que revisar. Y yo leía hace unos días que el secretario de Salud, el doctor José Cruz Castellanos, dictó algunas acciones para este tema, que es un tema de salud preocupante, porque en específico estos suicidios se están dando entre los jóvenes de 15 y 28 años, Lili, de edad. Entonces, el suicidio es la cuarta causa de muertes en Chiapas. Entonces, tenemos que revisar de nuevo el ámbito legislativo para estos temas. Claro. ¿Sí? Insisto, qué bueno que ahí están las acciones del secretario de Salud. ¿Por qué? Porque es un tema que preocupa, claro, al gobierno, a las y los ciudadanos, y nosotros, como representantes del pueblo, pues tenemos que también trabajar en ellos. Entonces, el hecho es que es un tema que está ahí y que también tenemos que muy bien, estudiar. Tratamos, este es un tema alarmante, sin duda alguna, preocupante para la sociedad y entidad chiapaneca, y esperemos que pues puedan ejercer acciones en ese aspecto, ¿no? Sí, tratamos ya lo que fue 15 a 28 años de edad, el mayor número de suicidios, perdón. Sí, tratamos ahorita lo que fue, pues ya muy brevemente por encima, emprendimiento, no sé si gusta aportar algo. Pues más creo que ya lo tocamos, entraríamos. Y bueno, entramos ahorita en el tema de la mujer. En Chiapas ha habido mucha, podemos decir, violencia de género en diferentes aspectos. Si nos involucramos en el aspecto político, bueno, es un tema de nunca acabar, no solamente en Chiapas, sino en toda la República. Pero creo que de la mujer hay muchos temas que aportar. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, ¿qué podría compartirnos al respecto? Bueno, lo primero que diría yo es lo que platiqué al inicio. Que la gran ventaja que tenemos en el Congreso de Chiapas es que la mayoría son mujeres, son 25 mujeres, y eso nos va a dar la oportunidad de estar más constantes en los temas, todos los temas relacionados con la mujer, que eso es el tema de la perspectiva de género, de la igualdad, de la violencia política, la violencia intrafamiliar, el respeto en la cuestión obstétrica. O sea, hay mucho que revisar, pero también hay un gran avance, que la pasada legislatura federal, la 64 legislatura del Congreso de la Unión, actualizó muchas leyes que están relacionadas
con los diferentes temas de la mujer que son importantísimos, importantísimos. Entonces, toda esta integración de modificaciones a las leyes para garantizar todas las mejores condiciones, niveles mejores de vida en lo general de las mujeres, pues tendremos que hacer una compaginación, por así decirlo, de esas leyes que ya están y actualizar con el estado de Chiapas. Temas muy importantes, muy delicados, pero que tendremos que verlo, porque son asuntos, algunos de ellos, que están regulados ya y son resoluciones inclusive de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde las legislaturas de todo el país tienen que atenderlas. Y en el tema de la violencia, pues vemos que este encierro, esta pandemia, la cuarentena donde nos llevó a todas las familias, este confinamiento, llevó a situaciones de violencia intrafamiliar terribles, en donde vemos acciones, hechos muy lamentables de violencia contra las mujeres, pero violencia contra las niñas y los niños también. Entonces, todo esto lleva a la revisión de qué vamos a hacer. Porque, repito, a ver, la manera de moverse, de actuar, del trabajo de la sociedad antes de la pandemia era una forma, inclusive la propia manera de gobernar o la forma de convivencia entre las familias se modificó. O sea, ¿cuál va a ser, de qué manera se va a ejercer la administración? ¿De qué manera se va a ejercer el poder después de la pandemia? O sea, después de la pandemia, en este momento las sociedades, las familias somos diferentes ya. Entonces, todo esto nos lleva a la revisión de las normas de las leyes. Y tenemos una ventaja en Chiapas de alguna manera, y que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pues viene de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia, conocedor de leyes, y eso yo creo que en esta conclusión de su mandato vamos a acompañar muy bien desde el legislativo esas acciones que se tengan que hacer para mejorar las condiciones de la mujer y lograr esa igualdad sustantiva y la paridad de género y todo lo que tenga que ver con el respeto a las mujeres. Así es. Diputado Bonifaz, ¿cuáles serían los puntos prioritarios con los que la bancada de Morena se coordinaría con los alcaldes morenistas para sacar adelante a sus municipios? Bueno, primero habrá que señalar que yo no quisiera hablar de los alcaldes morenistas, no, porque mi responsabilidad como representante popular es ver por todo el pueblo de Chiapas y no nada más por un grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo platicaría ahorita respecto a los municipios del estado de Chiapas? Uno, hay que recordar que el Congreso del Estado de Chiapas tiene la responsabilidad a través de la revisión de sus cuentas públicas, de la órgano superior de fiscalización y de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Chiapas, de verificar, de cuidar que el presupuesto de egresos 2022, que es lo que nos corresponderá a nosotros ya ahorita, los más de 100,000 millones de pesos que tendrán que llegar a nuestro estado, se ejerzan, se gasten de la manera más cuidadosa. El dinero es del pueblo y el dinero del pueblo es intocable un centavo. Y esa responsabilidad le corresponde al Congreso de Chiapas, a las y los legisladores. Eso es lo primero que yo diría. Tendremos, con base a la ley,
con base a la norma, que estar muy atentos, y vamos a estar muy atentos, de que el presupuesto se ejerza en los rubros para los cuales se compromete, y que no se toque un peso del dinero de las y los chiapanecos en cuestiones que no estén consideradas dentro de los planes y programas de trabajo. Cero corrupción, cero tranzas, cero moches. Aquel servidor público que lo haga, del poder que sea, deberá de ser sancionado y en su momento remitido al órgano judicial. Pero en lo que respecta a los municipios, es la responsabilidad del Congreso de Chiapas revisar su cuenta pública, verificar que los recursos se utilicen para lo que se destinaron y no se tome un peso del presupuesto. Muy bien, interesante. Diputado, ¿qué nos puede compartir acerca de la iniciativa para la creación de la comisión permanente en materia de hechos, procesos y personajes históricos del estado de Chiapas? Es un tema muy interesante, Lili. Sin duda. O sea, ¿por qué un comité? Mira, Chiapas tiene acontecimientos que están registrados en la memoria histórica del país, en la memoria histórica de la nación, y que estos acontecimientos, personajes, lugares, deben de estar registrados y debemos de tener un permanente recuerdo de todos esos acontecimientos, esos hechos y esos personajes. ¿Cómo podemos, y no podemos dejar de desapercibido, que en 3 años, en el 2024, este gran estado que es Chiapas, cumplirá 200 años de haber decidido por voluntad propia de aquellas y aquellos chiapanecos formar parte de la nación mexicana? Entonces nosotros tenemos hechos históricos muy importantes. En unos días, si mal no recuerdo, el 21 de octubre, se conmemora una de las batallas más importantes en Chiapa de Corzo. México, yo recuerdo en la última visita que hizo el presidente de México, en las fechas para recordar los 100 años los 500 años de la Tenochtitlán, los 200 años de que Chiapas inclusive firmó el acta de independencia, si mal no recuerdo, en fin, que el presidente de México dijo en Comitán: yo no coincido, dice Andrés Manuel López Obrador, con el discurso de, sobre todo las y los chiapanecos, de que nos llegó tarde pues, la independencia, de que nos llegó tarde las reformas, la revolución, etcétera. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: no, hay mujeres chiapanecas, hay hombres chiapanecos que tuvieron importantes participaciones en todos estos acontecimientos, y dio una serie de nombres. Y yo coincido con el señor presidente. Chiapas tiene una historia maravillosa, una historia increíble, y esa memoria histórica debe de estar al día, y para ello propongo que en la ley orgánica se cree un organismo, como se hizo en México para todos los acontecimientos que se están desarrollando, la grandeza de México, los 500, etcétera. Entonces, que esté regulado dentro de la ley orgánica, sí, porque me decían, es que ya hay unos comités, sí, pero son comités que se realizan, pero que no quedan dentro de una estructura administrativa que no cause gastos, ¿sí? No es una cuestión burocrática, sino que sea un grupo de diferentes dependencias para que se empiece a trabajar. En este caso, para los 200 años de la Federación de Chiapas a México y todos esos eventos. Creo, a lo mejor me equivoco, pero en Chiapas había una dirección de actividades
históricas o donde se manejaba el calendario cívico. Creo que era una dirección de actividades cívicas, parece ser que ya no existe. Todo esto debe de estar en un área. Creo que Coneculta no lo tiene, no sé si lo tenga la Secretaría de Gobernación, de Gobierno, pero lo que yo en esto que he estado ya leyendo y he estado estudiando, veo que no está regulado. Por ello es importante, por la memoria histórica y lo que significa la memoria histórica para Chiapas, que tengamos este comité permanente. ¿Por qué digo permanente? Porque no nada más que sea para preparar los 200 años de la Federación a Chiapas, a México, sino un comité que atienda los diferentes actos históricos, la memoria de los grandes héroes y heroínas chiapanecos. Es parte de la cultura, es parte de nuestra historia, nuestra formación, nuestros orígenes, nuestra identidad, ¿no? ¿No? Nuestros orígenes, exactamente. Entonces, ¿cómo no tomarlo en cuenta? ¿No? Pues sí. Además de los 7 temas de los cuales ya comentamos muy por encima de la agenda legislativa, diputado, ¿qué iniciativa representará o presentará usted en lo personal para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción? Bueno, precisamente lo que decía Lili. Primero, en unos días ya debe de, porque tenemos que cumplir con la ley, de designarse quienes serán responsables de la Comisión de Vigilancia. Es el primer instrumento para ver esos temas. Y bueno, pues aquí hay instituciones que está la Secretaría de la Función Pública, tendremos que tener mucha cercanía con ellos, con el auditor, con la Contraloría, en fin, con el señor Contralor, o sea, una comunicación permanente con todos y cada uno de ellos, pero principalmente será con los ayuntamientos. En esta tarea, y esta es una de las banderas que ha tenido el movimiento o al partido al que yo pertenezco de Morena, ese es uno de los 3 principios de Morena: no mentir, no traicionar y no robar. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros, esa es la directriz que nos lleva a trabajar al servicio del pueblo. Y este es un gobierno que fue electo para un partido que es Morena, y esos son los principales principios, y así lo ha hecho Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de México, ¿sí? 0 corrupción, y en ello estaremos nosotros desde la responsabilidad legislativa trabajando. Amigo diputado, ¿considera usted que en algún momento llegue a tratarse en el Congreso del Estado el tema acerca de la revocación de mandato? Sí, claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Obrador de que el pueblo pone y el pueblo quita. Yo fui diputado federal en la pasada legislatura y aprobamos la revocación de mandato. Tanto el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, el Congreso de la Unión lo definió. Claro. Y veo con preocupación que ahora la alianza de las tres fracciones parlamentarias o los 3 partidos de la Alianza Va por México, el PAN, el PRI, el PRD, van a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para que se cambie la pregunta en la consulta que se realizará en el mes de marzo. Yo creo que el pueblo tiene toda la libertad de decidir si un gobernante continúa o no después de un periodo de trabajo, que en este caso se ha determinado que sea los 3 años y la consulta será en marzo de 2022. Y en el caso de los estados también, sí, pues es lo mismo. Si un gobernante o una gobernante no está haciendo bien su trabajo, pues el pueblo tiene que decidir. Y eso obliga a las y los gobernantes a dar lo mejor de sí
para servir a su pueblo. Claro. Sí estoy a favor de la revocación de mandato en los diferentes niveles de gobierno. Estimado auditorio, estamos prácticamente en la recta final de esta interesante entrevista. Gracias. ¿Algo que guste para terminar, agregar algo, algún comentario extra? Sí, yo invitaría al pueblo de Chiapas a seguir teniendo confianza en el gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas. Yo invito al pueblo de Chiapas a seguir teniendo confianza en sus representantes populares en esta 68 legislatura. Yo invito al pueblo de Chiapas a que se mantenga muy unido, que se mantenga muy respetuoso y que ahorita la gran responsabilidad que tenemos todos es de lograr y alcanzar a fin de mes la meta de vacunación a la que se sujetó, a la que se comprometió el gobierno de Escandón Cadenas y el gobierno federal. Esta es la recomendación que yo haría en este momento, a que invitemos a todas las mujeres y hombres que aún no se han vacunado contra el virus del COVID-19 a que lo hagan y que logremos la meta que se propuso el gobierno de la República y el gobierno de Chiapas, que hasta este momento hay que reconocer el extraordinario esfuerzo que ha hecho el sector salud en general para crecer en el porcentaje de vacunadas y de vacunados. Esto es lo que yo diría. Pues, estimado diputado, amigo, le agradezco enormemente su asistencia. Espero tenerlo de nueva cuenta y vamos a seguir viéndonos, claro. Si usted nos lo permite, para estar dándole seguimiento a sus actividades legislativas, seguir dando a conocer a nuestro amable auditorio lo que se está haciendo en el honorable Congreso de nuestro Estado, y no nos resta más que agradecerle aceptar esta invitación. Al contrario, el agradecido soy yo. Hago votos porque el régimen de Chiapas continúe durante muchos años en esta tarea informativa tan importante. Aprovecho para saludar a los directivos de esta empresa y yo estoy siempre atento a la invitación que ustedes me hagan. Para mí siempre platicar contigo, Lili Rincón, es un gran gusto, y ver un equipo de colaboradores tan jóvenes que hacen muy agradable este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Y sí, estaremos puntualmente en contacto y gracias. De manera muy cercana, viendo pues todo lo que se hace en la actual legislatura de nuestro Congreso del Estado. Muchísimas gracias por esta entrevista, por concederme estos minutos, que yo sé que ahorita el tiempo es valiosísimo en esta apretada actividad, pero le agradecemos enormemente su participación. Es un gran gusto. Buenas tardes para todas y para todos. Y a usted, mi amable auditorio, también muchísimas gracias por seguirnos, por vernos en nuestras redes sociales vía Facebook, como lo estamos haciendo justamente ahorita, en nuestras redes sociales TikTok, Instagram, LinkedIn y demás, en todas como Régimen de Chiapas. Gracias también por leer nuestra revista impresa. Recuerde que es una publicación mensual y de manera gratuita, no tiene costo alguno. Gracias por seguirme, nos vemos en un segmento más, que es muy pronto, el día de mañana. Tenemos ustedes y yo una cita nuevamente. Estará también como invitado el licenciado Juan Carlos Figueroa Eguanchina, con el tema de la huella del carbono, que es una responsabilidad también de todas y todos, un tema bastante interesante. Los invito a que nos vean el día de mañana en otro segmento más de En Privado, en punto de las 12 del mediodía. Bueno, no me resta más que agradecerles su amable asistencia hasta el final de esta entrevista. Soy Lili Rincón, les deseo que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.